¿Por qué creen ustedes que es importante? Porque afecta la calidad de vida de la mujer. Una persona que está sangrando tiene problemas. Si el sangrado es agudo y muy profuso, puede llevar a la mujer a la anemia con las consiguientes repercusiones. Entonces, una mujer que va a estar cansada, que va a tener trastornos en el, digamos, físicos, emocionales, ¿no? Porque ¿quién no se preocupa por un sangrado? Hasta te puedes morir. O el impacto económico que tiene en la población, pues la mujer deja de trabajar, deja de producir y es un impacto económico, no trabajas bien adecuadamente. Entonces esto es un tema importante, ¿ya? Importante por la trascendencia del tema. Lo que vamos a ver hoy día, el ciclo menstrual, que ya lo han visto ustedes, cuáles son los trastornos y lo que es importante de este tema, el sangrado uterino anormal, el PAL y el COE y su manejo. Entonces, el ciclo menstrual, ya saben ustedes, comienza con la menarquia y se mantiene durante toda la edad reproductiva, que es desde los 15 hasta los 49 años en promedio, cesa con la menopausia. El ciclo normal depende de la secreción hormonal del ovario y del eje hipotálamo-hipófisis. Al aumentar la edad ginecológica, este eje madura y se establece un patrón regular que se debe mantener durante la mayor parte de la vida reproductiva de la mujer. Los ciclos menstruales se acortan en los últimos años de reproductores, terminan siendo esporádicos en los años previos a la menopausia. Entonces, el patrón regular es un patrón regular normal que nosotros conocemos, cada 28, cada 30 días, eso es lo regular, cada cierto tiempo. Tiene una regularidad, por eso se dice regular. Y que debes sangrar una cierta cantidad, ¿no? No más de 80 mililitros, que al inicio y al término se van a alterar. Generalmente al inicio por falta de madurez del eje hipotálamo hipófisis y al final por la menopausia, porque ya no hay folículo, ya no hay producción de hormonas, el ovario ya termina de ejercer su función. Cesa la función del ovario, ya no hay folículos, entonces ya no va a haber ciclos menstruales. Entonces a eso se refiere. Muy bien. Entonces, en la edad reproductora suele estar establecido un patrón normal de ovulación. La menstruación normal, que dura entre 4 y 7 días, normalmente, si es mayor de 8 días, ya nos preocupamos, y si es menos de eso también, ¿no? Provoca una pérdida de sangre de unos 5 a 80 mililitros en cada ciclo menstrual, y la mayoría de los ciclos van a durar entre 24 y hasta 38. Hasta eso se considera el patrón normal. Menos de 24 es una menstruación que es muy frecuente, más de 38 ya es infrecuente. Eso es según la terminología, ¿no? La fase folicular varía de una persona a otra, puede ser tan breve como 7 días hasta y tan larga como 21 días. La fase lútea normal tiene una duración fija de unos 14 días. Entonces, nosotros podemos establecer la fase lútea. Nosotros sabemos que el día que tú menstruas 14 días antes has estado ovulando, porque la fase lútea más o menos es normal y es estable 14 días antes de que menstrues. Tú puedes decir que has estado ovulando. Pero si quieres tener una cosa más fina, ya hay, ¿no? Que hacer un dosaje de hormonas, hacer un seguimiento ovulatorio, que es lo que se hace en las pacientes de infertilidad. A todas ellas le hacemos este tipo de manejo. Entonces, los trastornos menstruales de antiguo, de mucho tiempo, se conocían como la hipomenorrea si la menstruación era escasa, la hipermenorrea si esta era abundante, la oligomenorrea en un intervalo mayor de 36 días, la polimenorrea si el intervalo era menor de 34 días. Entonces, la menorragia es la duración de más de 7 días y la metrorragia, hemorragia sin ritmo menstrual. Pero muchas veces estos términos eran muy subjetivos. Y no se ajustaba a un patrón tan estricto, entonces ahí tenemos el detalle de por qué, ¿no? Se decía alteraciones menstruales por exceso, cuando había una hipermenorrea, una metrorragia, una menorragia, un patrón que ya no tenía patrón, entonces esto era la menorragia. Y la polimenorrea. Entonces todos estos teníamos que ver
cuál es la causa, si era una causa orgánica o si era una causa que no era orgánica, ya la catalogamos como trastorno funcional. Entonces hablábamos de hemorragias uterinas disfuncionales. Cuando nosotros habíamos hecho ecografía, habíamos estudiado a la paciente y aparentemente no había un mioma, un pólipo, no había ninguna patología que pudiera decirnos, ¿no? Acercarnos al tipo de problema. Entonces decíamos era disfuncional, porque habíamos descartado toda la patología orgánica. Entonces, algunas de las causas que dan lugar a este tipo de alteraciones menstruales son comunes en los diferentes periodos de la vida de la mujer. Ya les digo, ¿no? El detalle de si es muy joven, entonces estamos ante una inmadurez del eje hipotálamo hipofisario. Si es muy mayor, ya estamos terminando la regla, viene la menopausia. Entonces, descartando las causas orgánicas, nos quedamos con las funcionales. Estas afectan el 10 al 15% de todas las mujeres que acuden a la consulta, aunque el diagnóstico es más común en las adolescentes. Las adolescentes, pues, por inmadurez del eje, ¿no? Atendiendo su etiología, podían clasificarse en anovulatorias u ovulatorias, porque tú podías ovular y tener trastornos. Y anovulatorios, tenemos el más famoso, el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no es cierto? Las causas orgánicas son las más frecuentes en la etapa madurez reproductiva. El 75% son causas orgánicas. O sea, encontramos pólipos, encontramos quistes, encontramos miomas, que es lo más frecuente. Y en la posmenopáusica al 100%. Tendríamos que decir que es orgánica, porque una mujer que ya no ovula, que el ovario no funciona, entonces no tiene por qué haber sangrado. Si viene sangrado, nos asustamos. Tenemos que hacerle estudios, una biopsia de endometrio, estudiarla realmente, porque puede haber un cáncer. Entonces, las causas orgánicas en la posmenopausia al 100% son causas orgánicas. Son causas orgánicas. Hay ahí algo. Tienes que descartar, ¿no? Es muy difícil que por una atrofia de endometrio nomás esté sangrando. Tiene que haber algo. Mientras que las funcionales predominan durante la adolescencia y el periodo premenopáuseo. Ya les dije, ¿no? Por falta de madurez del eje, y el otro porque ya se está alterando el ciclo menstrual debido a el detalle de la menopausia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la HUD es importante plantearse hasta dónde llega la fisiología, dónde comienza la patología. Esto dependerá siempre del impacto que tenga el sangrado, tanto a nivel sistémico como en la calidad de vida. Es importante, ¿no? La calidad de vida de la mujer que está sangrando. En conjunto, las alteraciones menstruales por exceso, sean de causa funcional o orgánica, constituyen un problema frecuente para la mujer en general y para las adolescentes en particular, hasta el punto de que las mujeres presentan alguna alteración alguna vez en su vida. O sea, toditas las mujeres vamos a tener un problema de esta naturaleza alguna vez. Sea, ¿no? Se va a presentar un sangrado, que va a durar A, B, Z, depende, hay que hacer el diagnóstico, hay que evaluar de qué se trata. Y entonces es el 30% más o menos de las mujeres, eso ya está estudiado, que van a tener alguna alteración en su vida. Todas las vamos a tener de repente. Muchas otras las tendrán presentes por diferentes etiologías en cada una de las etapas de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orientación diagnóstica, una anamnesis completa. ¿Cómo está el ciclo menstrual? ¿Cómo es ese sangrado? ¿Qué características tiene este sangrado? En la intensidad, en duración, en la cronología, la relación con el ciclo, la relación con el coito. Intensidad. ¿Cuántos días me dura? ¿Qué cantidad viene? ¿Cada cuánto viene? Tienes que preguntar. ¿Tiene relación con el ciclo menstrual? Comienza con el ciclo y continúa, son las menorragias, etcétera, ¿no? Tiene relación con el coito porque de repente es un problema de mioma abortado o de repente un cáncer de cuello uterino. Entonces nosotros tenemos que preguntar y generalmente la paciente te va diciendo qué es lo que tiene. Y según eso tú te orientas. Antecedentes familiares, hay cáncer de ovario en la familia, cáncer de mama en la familia, entonces muchas veces son por alteraciones genéticas y que vienen, ¿no? De la madre a la hija, etc.
Una conducta sexual, relaciones de riesgo para ETS, tratamientos hormonales. Está recibiendo tratamientos hormonales y de repente solo progestágenos, que ya sabemos que da todo tipo de sangrado, patrones de sangrado irregulares, como un spotting o una amenorrea o el sangrado muy abundante. Todos estos patrones pueden darse con si está recibiendo ella hormonas, ¿no? Si llegamos a la conclusión de que se trata de una hemorragia acíclica, la causa probablemente es orgánica y dependiendo de edad, los diagnósticos más probables serán. Si está en la etapa prepuberal, un cuerpo extraño o una vulvovaginitis. Las niñitas son bien, a veces inquietas, todavía están explorando, se exploran ellas mismas y en una de esas el, el detalle de algún cuerpo extraño en su vaginita o con la mano sucia, de repente ellas mismas quieren ya limpiarse y entonces ahí ya ni hablar, tienen problemas, se contaminan, ¿no? O se hacen un dañito. Por el juego, de repente, adolescente, hay una gestación. En primer lugar, tienes que buscar gestación. No hizo, de repente alguien hizo tocamientos, ella no sabe y está embarazada. O alteraciones de la coagulación. En la madurez y en la premenopausia, la gestación. Siempre pensar en el primer lugar en gestación. Patología tumoral benigna o patología tiroidea. La tiroides también puede dar alteraciones, alteración del patrón menstrual. Posmenopáusica, la patología endometrial. Si es una posmenopáusica, ya les hemos dicho, puede haber un cáncer. El examen físico es importantísimo. Lo que no ves no puedes adivinar. Más seguro es que lo veas. Si es una niñita y tiene sangrado, pues no le vas a hacer un tacto vaginal ni le vas a poner un espéculo, pero tienes que mirar. De repente tiene signos de escoriación, se está rascando, le pica, tiene parásitos, hay que descartar, hay que ver, ¿no? O se cayó, tienes que ver, porque a veces hay unas caídas que le pueden producir algunos desgarros y hay que suturar. Entonces, todo tienes que mirar. El examen físico es lo más importante. Claro, cuando ya la mujer es mayor, ya le puedo hacer el examen, el tacto vaginal, le coloco el espéculo y puedo ocultarla perfectamente. Es conveniente asociar, ¿no? Puede y descartar la patología mamaria, de la tiroides, de los genitales internos, ¿no? Ya estamos viendo que pueden haber pólipos, miomas, etc. Y no lo vas a poder adivinar, tienes que examinar a tu paciente. Es conveniente, entonces, pueden ser necesarias pruebas y exploraciones complementarias, ¿no? Hemograma, test de gestación, ya hemos dicho, en los adolescentes, en las personas ya en edad madura, puede haber embarazo. Pruebas de coagulación, analítica hormonal, incluyendo función tiroidea. En la ecografía también es importante, una biopsia de endometrio, ya les he dicho, si hay sangrado hay que saber de qué se trata. Hay que saber, no porque joven pueda tener una alteración de su ciclo menstrual y está sangrando, tienes que saber por qué sangra. El endometrio es muy noble, muy noble. Es como el ojo, tú lo fastidias y inmediatamente está lagrimeando, está llorando. Es igual el útero, si está sangrando es por algo. Hay que hacerle caso. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Una biopsia endometrial, una histeroscopía para saber qué está pasando dentro de su útero. Muchas veces la ecografía nos dice demasiado, ya sabemos algo hay acá. Y si no es la ecografía, también puede ser una histeroscopía, que tú puedas buscar el pólipo o el mioma submucoso, dónde está ubicado, y lo puedes extraer. Entonces, no solamente diagnóstico, sino también quirúrgico para tratamiento. Entonces, todo esto. No se recomienda estos exámenes en la adolescente. Definitivamente, si no ha tenido relaciones, yo no le puedo hacer un tacto, ¿ya? Pero sí le hago la ecografía. Entonces, la ecografía transabdominal que corresponde a la joven adolescente. No le podemos hacer una ecografía transvaginal nunca, porque ella no ha tenido relaciones. Transabdominales, llenando la vejiga, y al hacer que la vejiga se llene, va a actuar como un espejo para que me pueda demostrar el útero y ovarios, y puedo examinarlos. En la mujer que ya ha tenido relaciones, ahí no tengo problemas, ¿no? Es la transvaginal. Entonces, ahora hablar del tema del sangrado uterino anormal y la clasificación de la FIGO, que es según el sistema PANCOIN, ¿no? Para todo lo que se trate de sangrado uterino anormal en mujeres no embarazadas.
y en edad reproductiva. Entonces, era el detalle de buscar, ¿no?, un consenso. La terminología que ampliamente se conoce sangrado uterino disfuncional y otros términos generan confusión. Entonces llegó un momento en que unos ponían esto, lo otro y todo era un desorden. Entonces vamos a ordenar, dijo la FIGO, vamos a ordenar. Y entonces se reunieron los expertos para tratar de hacer un consenso. Llegaron a la conclusión que había que cambiar los términos. La terminología tenía que ser cambiada. Entonces aquí es que sale el acrónimo PALM-COIN, ¿no? PALM-COIN, palm, mano en inglés, coin, moneda en inglés, y le agregamos la letra E. Aquí está. Para los trastornos estructurales es el PALM, y para los trastornos no estructurales es el COIN. ¿Qué decíamos, no? La patología orgánica y la no orgánica. Así es, más o menos. Ya, entonces, para las estructurales tenemos el PALM, que es el acrónimo de esta terminología, en la cual considera los pólipos, la adenomiosis, el leiomioma, la malignidad. Entonces, los vamos a revisar cada uno, ¿no? Y para los de las estructurales, las no estructurales, tenemos la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, el endometrio, los trastornos iatrógenos, que muchas veces podemos llevar a cabo, ¿no? O sea, nosotros damos un tratamiento y de repente esto le causa adversos en la mujer y él no clasifica. Entonces, en la clasificación etiológica ya habíamos dicho, en la P, las causas estructurales, siendo la P el pólipo, la A la adenomiosis, la L el leiomioma y la M de malignidad. El COI, causas no estructurales en cuanto a la cabeza, la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, las lesiones del endometrio, iatrogenia y no clasificadas. El sangrado uterino normal agudo se define abundante en una paciente no embarazada, y esa es la preocupación. Una mujer no embarazada está sangrando con cantidad suficiente que requiere intervención inmediata para prevenir una mayor pérdida de sangre, porque se puede chocar, le puede dar un paro cardíaco y ahí nomás queda. Entonces, ni modo, eso tiene que ser prevenido. Se considera agudo, entonces si está sangrando, tú tienes que hacer las maniobras precisas para que eso se revierta. Se considera crónico cuando el sangrado uterino es mayor a 6 meses en duración, volumen, frecuencia o regularidad, ¿no? Lo que habíamos dicho. ¿Cuántos días dura? ¿Qué cantidad viene? ¿Cada cuánto tiempo viene? Y si es regular o no. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos, ¿no? Acá tenemos las características del ciclo menstrual normal y anormal. Entonces, la frecuencia. Es frecuente si es menor de 24 días, porque el patrón normal habíamos dicho de 24 hasta 38. Menos de 24 es frecuente y más de 38 es infrecuente. A veces no tienen regla hasta después de 60 días, 3 meses. Yo reglo ahora 2 veces al año, dicen algunas. Son unas oligomenorreas. Pero si en una de esas ovula, puede embarazar, o sea, no hay problema. Esto es característico muchas veces de los síndromes de ovarios poliquísticos. Duración. Puede ser prolongado si es más de 8 días. El patrón es de normal de 4 a 8 días. Si dura más de 8 días, ya estás hablando de una duración prolongada. Prolongada. ¿Ya? Entonces, así es. La regularidad, variación en el cual el más corto y el más largo hay una variación hasta de 9 días. O sea, veo mi patrón, para ello tengo que cuantificar mi sangrado, ¿no? En esos calendarios pequeñitos puedo poner ahí, voy tachando el día que empieza, todos los días hasta que termina. Incluso pongo mi puntito, entonces sé si sangré poco o si sangré mucho. Una raya completa es si sangró normal, ¿no? Y un puntito es que sangró poco. Entonces yo ya sé cómo está mi ciclo menstrual, cuántos días dura, cada cuánto tiempo viene. Entonces, si no hago esto, no sé nunca cada cuánto es mi sangrado. Entonces de ahí puedo saber cuál es el periodo más corto, si me duró 25 días, 26 días, 24 días, 20 días. Entonces también sé el más largo, si me duró 30 días, 35 días. Entonces
el periodo más corto con el más largo, la diferencia es 9 días, estoy en lo normal. Pero si es más allá de 10 días, estoy en alterado definitivamente y no es regular, ya es irregular. Entonces, el periodo más corto con el periodo más largo lo contrasto. Y si me da 9 días, digo que mi patrón es regular. Pero si no es así, porque es más allá, ya es irregular, ¿ya? El volumen en mililitros, ya les había dicho, lo normal es 80 mililitros. Mira, antes consideraban solo hasta 30, pero algunas sangraban más y eso es normal. Alguna te dice, yo sangro 7 días y sangro bastante. Y eso es desde que tuve mi primera regla. Y ese es su patrón, eso es su normal. Si en algún momento ella sangra mucho más, que viene con coágulos y dura mucho más, entonces ya yo sé. Entonces, para eso es importante la anamnesis que les había dicho. La anamnesis es importante. El examen es importante. El examen físico nunca se tiene que obviar. Y lo que escribes en la historia, eso es lo que vale. Porque incluso para fines judiciales, ¿no? Que a veces, cuántas veces las pacientes se quejan y entonces hay que revisar la historia. Todo lo que escribiste es lo que vale. Si no está escrito, no existe. Y si no lo escribiste, ¿por qué no lo escribiste si tú lo examinaste? Entonces yo me acuerdo que una vez tuvimos un paciente, cuando llego, yo era la jefa de planificación familiar, no sé si les he contado. Entonces yo llego y había un señor que hacía un escándalo inmenso. Lo quería matar al doctor que estaba dentro con él y él había, pero el señor bien agresivo, había entrado, había cerrado la puerta con cerrojo y que ni él ni el doctor salía. Entonces a mí me llaman, pues, ¿no? Pues las chicas asustadas. Yo llego y el señor gritaba como la grande. ¿Qué había pasado? Su señora había salido embarazada y él se había hecho la vasectomía. Y el señor viene como 4 años después a reclamar porque su señora estaba embarazada. Él decía que su señora probablemente le había sacado la vuelta porque él estaba ligado adecuadamente. Entonces, ¿qué había pasado? Pero el señor venía agresivo. Entonces, señor, por favor, ábrame la puerta, yo soy la jefa. Le tocaba la puerta yo. El señor abrió la puerta. Señor, le dije, cálmese, vamos a revisar su historia, pero ahorita no ha llegado la historia y lo estamos atendiendo porque usted ha venido recién, pero la verdad es que ve, con la historia tiene que ser, porque si usted se operó, nosotros le hemos tenido que dar de alta. No hay problema, señor, venga mañana, por favor, o deje su número de historia, yo voy a pedir la historia. Pedimos la historia, revisamos la historia. Cuando llega la historia, yo mismo lo había examinado al señor y había puesto ahí, se solicita espermatograma. Entonces revisé a ver el espermatograma, nunca lo había traído. Vino el señor al día siguiente, señor, dígame usted, ¿qué pasó? Nosotros acá le habíamos pedido un espermatograma. Dígame usted, ¿se hizo el espermatograma? ¿Ah? ¿Qué? Ah, señor, se asustó. No sé, había recibido la orden del espermatograma porque ahí estaba escrito, porque yo lo había escrito. Si yo no lo hubiera escrito, ¿tú crees que me acuerdo? ¿Te vas a acordar de los pacientes? Ya no lo ves y esa historia sabe Dios y ese paciente sabe Dios. Entonces, pero yo lo había escrito. Entonces, no me dijo, lo que pasa es que me salió un trabajo y yo me fui a Piura. Entonces ese era el problema que él tenía. Como él se había ido a Piura a trabajar, entonces su señora se había quedado y él creía que la señora la había sacado a la vuelta. Cuando él ha regresado, porque regresaba de vez en cuando, entonces ella tampoco salía a casar, porque de vez en cuando probablemente ni estaba ovulando cuando él regresaba. Pero esa vez sí ha sido el embarazo. Y entonces ahí sí ya no le puedo decir si es sí o no de él, porque tendría que hacerse un ADN. Pero, señor, usted está ligado, se le ha hecho la vasectomía, pero vamos a hacerle el espermatograma, pues, ¿no? A ver qué sale. El espermatograma salió que los espermatozoides estaban vivitos y coleando. Entonces, la vasectomía había sido un fracaso, que puede haber, ¿no? Entonces, él, como no nos había traído la, la, el resultado, el culpable era él nunca se hizo. Es un espermatograma que tiene que hacerse
después de 30 eyaculaciones, después de 60 días, 90 días, es que se supone que es el tiempo que se van que viven los espermatozoides. Entonces cada 3 meses hay un nuevo recambio, cada 3 meses hay un recambio. Entonces nosotros le damos todo ese tiempo, mientras tanto le damos sus 30 preservativos para que tenga sus relaciones. Y le damos las indicaciones, el Señor no había cumplido. Miren ustedes, importante, escribir en la historia clínica es un documento legal, nunca lo olviden. Entonces, si está escrito, vale, y tú te salvas. Porque si no te enjuician, ni modo, porque no has cumplido con la norma. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, este es un pólipo, que es una protrusión benigna de la superficie endometrial constituida por glándulas estómagas sanguíneas características. Se desconoce su causa, no sabemos la causa, y se considera que su aparición es de origen multifamiliar, ¿no es cierto?, es multifactorial. Causas probables: proliferación monoclonal benigna, anomalía de los cromosomas. O sea que es una anomalía a nivel cromosomas y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. O sea, no es que ni hablar, sale porque ya tenía ella ese detalle, ¿no? Aumento de las metaloproteinasas y citoquinas, sobreexpresión de la proteína P63, mutaciones genéticas, desequilibrio entre los estrógenos y progestógenos característicos. Por eso se puede formar un pólipo. Factores de riesgo: la edad, la obesidad, la hipertensión, el tamoxifeno. Prevalencia: se estima en un 10 a 15% en pacientes asintomáticas, pero puede llegar a un 20-30%. Diagnóstico: la ecografía, sensibilidad de 91%, especificidad del 90%. La ecografía nos da el diagnóstico muchas veces, con un valor predictivo de 75 hasta el 100%. Vean ustedes, es importante. Luego que te dice la ecografía que hay un pólipo, tienes que hacer una histerosonografía. ¿En qué consiste? En llenar la cavidad de un líquido y el pólipo como que va a nadar ahí. Entonces ya tienes el diagnóstico. Puedes saber en la pared anterior, en la pared posterior, o sea, para saber la ubicación. Y con la histeroscopía completas el diagnóstico y además te sirve de tratamiento. Acá está, ¿eh? Lo que nos dice la ecografía. Y después cuando hacemos la histerosono, vean ustedes, está ahí nadando en el líquido que le hemos puesto en la cavidad uterina, porque la cavidad es una cavidad virtual en realidad. Si nosotros la distendemos con el líquido, vamos a encontrar bien bonito el pólipo. Bien, vean ustedes, una esterografía. Y acá le haces un Doppler, incluso para saber si es un cáncer, de qué características es, ¿no? Me quedé tranquila cuando no hay criterios de malignidad, pero igual hay que sacarlo porque es el sangrado la que molesta, ¿no? Aquí está, vean ustedes, que se ve en la histeroscopía, el tumor que está ahí. Ese es el pólipo. Mioma submucoso, ven la diferencia del anterior que no tenía, ¿no? No tiene mayor cosa, pero acá sí vemos congestión, sangrado. Entonces hablamos de un mioma. Submucoso. ¿Por qué submucoso? Pues está ubicado en la misma cavidad. Adenomiosis. El diagnóstico se basa en la histología, con una prevalencia de un 5 a 70%. Histológicamente se caracteriza por la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio, endometriosis y leiomiomatosis. Causa desconocida. Teorías: el mecanismo de lesión, reparación tisular que ocasiona invaginación del endometrio y los remanentes mullerianos con procesos de metaplasia. O sea, hay muchas teorías para esto como un tipo de endometriosis, ¿no es cierto? Entonces, el primer mecanismo causaría alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona unión endomiometrial y alteraciones estrógenas. Entonces, la adenomiosis, ¿en quiénes hay? Factores de riesgo: multípara, tratamiento con tamoxifeno, edad y la mayor exposición a estrógeno. Y también hay factores genéticos y epigenéticos. Siempre hay que pensar en esto. Entonces, el diagnóstico es un sangrado uterino anormal con dolor pélvico asociado. Se dice adenomiosis: las glándulas endometriales de la cavidad endometrial, del endometrio, que es la zona más profunda en el útero,
han migrado y se han ido para allá, para el miometrio, ahí donde está la comidita, y ahí se implantan y ahí van creciendo y van produciendo el dolor, el sangrado y puede ir creciendo esto. ¿Ya? Entonces, el sangrado uterino con dolor pélvico asociado. Cada que viene la regla, ella va a tener más de lo que es normal. Formas principales de enfermedad focal y difusa. El diagnóstico ha mejorado en los últimos años con la ecografía y la resonancia nuclear magnética. En un metaanálisis de Champeneira y colaboradores, se reportó para la ecografía transvaginal una sensibilidad de 72%, especificidad de 81%, y con la resonancia magnética esto se mejora, con una sensibilidad de 77%, especificidad de 89%. Lo que pasa es que siempre, sí, sangras, ¿no? Es normal que te duela con la regla, porque el dolor viene con la regla, pero no es normal, hay que estudiarlo. Acá está. Esas glándulas endometriales que se han introducido por todo lado, vean ustedes acá en el miometrio. Ahí donde está la zona gruesa, esa es la zona intramural. Entonces se han introducido, se han ido más allá de donde les toca y ahí están produciendo. Cada vez que hay regla, es el tejido endometrial que está sangrando también, pues. Entonces va creciendo y va produciendo dolor y cada vez es peor. Ahí están las glándulas. El miometrio es heterogéneo, lagunas anecoicas y estriaciones lineales, que es característica de esta adenomiosis. Entonces el ecografista ve este endometrio y dice, acá hay unas estrías lineales. Hay unas lagunitas, aquí está como un quistecito metido dentro de del miometrio. Entonces, estos patrones no son normales, es un miometrio heterogéneo. Y ahí puede ser una adenomiosis, ¿no? Aquí está, igual, como habíamos dicho, estos quistecitos, estas lagunitas. Entonces, esos son los patrones, ¿ya? Aumento de la ecotextura miometrial, una unión endomiometrial indefinida. Acá está. La línea endometrial es la que pasa por el centro. Veo acá mi útero, en la parte media tengo la línea endometrial, pero acá hay como digamos una zona que está separada del miometrio. Esa es la unión endomiometrial que está indefinida. O sea, no hay digamos acá es esto y acá lo otro, y se va produciendo esta zona. Al estudio del Doppler color que muestra los vasos que siguen un curso normal a través de esta masa. Esa masa indefinida, porque esta masa no tiene un patrón así, es decir, un nódulo específico, que ese es un mioma, ¿no? En cambio, esto no, esto se da todo así, difuso totalmente. Los leiomiomas, entonces ya hemos pasado el P, de pólipo, la A, de adenomiosis, ahora estamos en los leiomiomas, que son tumores benignos, monoclonales, que se originan a partir de las células del músculo liso del miometrio uterino. Son los más comunes durante el 20 a 40% en la edad reproductiva. Un ratito, ¿ya? Hola, ¿sí? Sí. Ah, ya. Me trajo ayer tu amiguita, ¿no? ¿Sí? ¿El trabajo? Sí, me lo entregó. Ya yo lo voy a corregir este fin de semana. Mira, ve que es feriado, pero yo voy a estar trabajando en tu tema, no te preocupes. Ya la otra semana, entonces, de repente, me avisa, me das una llamadita para ver si ya terminamos. Ya, porque ya, hasta luego, chao. Estos son los chicos que están haciendo las tesis, entonces yo tengo que corregir las tesis. Me llaman a cada rato, no te preocupes. Entonces, de diferente tamaño y de localización submucosa, intramural y subserosa o una combinación de estas. Más del 50% de los casos son asintomáticos. A veces está el mioma ahí grandecito y no te molestó nunca. Tenemos pacientes que salen embarazadas y cuando se les hace la ecografía, el embarazo está ahí y el tremendo mioma de 6, 7, 8 centímetros está ahí. Nunca le produjo molestia a la mujer, nunca. Molesta ya el embarazo, porque puede ser un tumor previo, que puede ocasionar la pérdida, pero no lo hemos sabido antes, porque la señora ni molestias tenía. Entonces, puede pasar esto. Pero cuando hay síntomas, se asocia con sangrado uterino anormal. Siempre que hay sangrado uterino, puede ser un leiomioma. Dolor pélvico, infertilidad y parto pretérmino, lo que afecta la calidad de vida de esta paciente, porque el tumor está ahí. Entonces ya no puedes hacer nada cuando está embarazada.
Los factores de riesgo, menarquía temprana, la nuliparidad, edad tardía del primer hijo, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, diabetes e hipertensión. Hay otros factores involucrados en la etiopatogenia, que son los factores genéticos, epigenéticos, componentes de la matriz celular, como las citoquinas, la quimiosina, igual que en la adenomiosis, y factores de crecimiento que actúan no solo en los receptores estrogénicos, sino también en los de progesterona. El 60% de las pacientes tienen cariotipos anormales. Lo más frecuente son la trisomía 12, translocación entre cromosomas y o pérdida de reordenamiento. O sea, hay una alteración muchas veces, que es lo que condiciona la aparición de estos leiomiomas. Diagnóstico, la ecografía. Siempre la ecografía para nosotros es el patrón. Todo va a salir por la ecografía, pues el abdomen no vemos lo de dentro, pero sí podemos hacer un examen y más o menos nos encontrar un útero voluminoso, aumentado de consistencia, el útero es irregular, globuloso, masa extrapélvico, porque ya lo sentimos, entonces no es normal. Hacemos una ecografía y corroboramos que hay un mioma, uno o más. Resonancia magnética cuando es importante y cuando hay más de 4 miomas. A veces hay pacientes que no le podemos hacer, ¿no? Mucho, ahí tienen mucho malestar y digamos que si encontramos, podemos hacerle una resonancia magnética. Los leiomiomas se caracterizan porque casi no hay malignidad, ¿no? Entonces, es importante. No se asocia con malignidad. Entonces, según la clasificación de los leiomiomas, tenemos los submucosos, los que se consideran como otros, y los híbridos. Entonces, los submucosos del grado 0, el grado 1, 2, acá está. El grado 0 está todo en la cavidad, es un pedúnculo pediculado y todo está en la cavidad, está como bailando ahí con su pedículo. El 1 y el 2 no. El 1 tiene un componente intramural y submucoso, pero es menos del 50%. O sea, casi todo está en la parte de la cavidad, es más sub y menos intramural, por eso es menos 50% intramural. El 2 no, el 2 es más, entonces intramural, ya se ha metido más en la cavidad, por eso es intramural. ¿Ya? Más intramural, sin más del 50%. El 3 contacta con el endometrio, ya estamos en otros. El 3 arriba. Todo está prácticamente intramiometrial, intramural, intra en la misma, en el espesor del cuerpo uterino. Ese es el 3. Contacta con el endometrio, pero es 100% intramural. Es poquito de contacto, casi nada. El 4 es intramural netamente, básicamente intramural. El 5 ya es subseroso, mayor, más el 5 más mayor o igual al 50% que es intramural. Pero hay un componente submucoso. Vean ustedes, del 2 al 5. Del 2 al 5. El 2 habíamos dicho 50-50. El 3 hay un poquito. El 4 muy poquito, pero el 5 también. Ya es más intramural. El 6 es subseroso, acá está, para afuera, ya está para afuera. Pasó la cavidad endometrial, pasó el intramuro, está más afuera, es subseroso. Es subseroso, menos del 50% es intramural. El 7 es subseroso pedunculado, está afuera, afuera y tiene su pedícula. Estos son los que menos molestan, están bailando pero afuera. El 8 es otro específico, puede ser cervical, o sea, está ubicado en el cuello uterino, puede ser un parasitario, está más allá, intraligamentario, está más allá. Y a veces solamente son un hallazgo cuando tú entras a un hallazgo en la ecografía o un hallazgo en la intervención. Leiomiomas híbridos afectan el endometrio y la serosa. Ya habíamos dicho del 2 al 5, que son los submucosos y subserosos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hoy día se usa esto. Cuando tú das tu diagnóstico, tienes que decir, tipificar, es 0, 1, 2, 3, etc. Son submucosos, que es el 0, el 1 y el 2.
y los otros serían intramiometriales con subserosos y ya los otros el subseroso, ya el 6 y el 7. Muy bien. La M de malignidad es poco común, pero es la más importante. Si tú encuentras un sangrado en una mujer por menopausia, tienes que pensar en una malignidad. Entonces, las hiperplasias con atipias, clasificadas hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial. La malignidad debe tenerse en cuenta en pacientes en edad reproductiva, sobre todo en las posmenopáusicas, donde representa el 10% de los casos de sangrado uterino anormal. Ojo, el sangrado uterino anormal tiene que alertarnos. Toda paciente que venga por un sangrado uterino anormal tenemos que estudiarla. Yo tuve un caso, sí. Entonces, una paciente en la clínica venía de provincia y la señora venía porque había tenido un sangrado profuso, nunca lo había tenido, pero ella tenía temor de atenderse ahí en provincia y entonces se vino a Lima. El fin de semana aprovechó, se vino a Lima, yo estaba en consulta en la clínica. Entonces le dije, no, 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 esto no es normal, vamos a ver, le van a hacer una biopsia endometrio. Ese rato le hice la biopsia endometrio. Cuando sale el resultado, 39 años solamente, y la mujer tenía un adenocarcinoma de endometrio. Pero estos, como les digo, son buenos porque se le hizo todo y se curó la señora, se curó. Bueno, después su quimioterapia, etcétera, lo que corresponde, porque ya la pasé con el oncólogo. Entonces, pero se salvó la señora, porque ella había tenido un primer episodio de sangrado y ella se vino de inmediato. Se le hizo el estudio adecuado y teníamos el diagnóstico. Nada del otro amén, solamente seguir lo que tiene que hacerse. Si ustedes se ciñen a su protocolo, si ustedes siguen la norma, ustedes no van a fallar. Entonces siempre tengan ahí el protocolo de tal, así dice la primera parte, la siguiente parte, así tengo que hacer. Eso tienen que hacer y no van a fallar, porque tuve otra. Entonces la señora venía de provincia también en la clínica. La señora venía de provincias, ¿por qué? Porque ella venía, era de Jaén, se había venido a Chiclayo, de ahí la habían visto en una clínica a todo rimbombante y, ya, sí, qué sé yo, ¿no? Ya, mañana la veo, la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la señora decía, pero no me hacen nada. Entonces viene a Lima y le digo, no, yo veo un cuello medio feo, le digo, no, 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 hay que tomar una biopsia, hay que hacerle ¿no? el protocolo, y la biopsia. Y le sale era un I3, un carcinoma in situ. Vean ustedes. Y eso no lo habían visto. Le habían dicho que la iban a cauterizar, pero ella decía, pero si no me han hecho nada, ¿y cómo me va a hacer? Ni siquiera el Papa Nicolau. Yo no, 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 no estaba contenta y se vino a Lima. Entonces a veces las pacientes tienen criterio, ¿no? Y con criterio salen con porque piensan que algo es y no les falta razón. Entonces, eso es importante. Tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer obligatoriamente. Llegar al diagnóstico de qué está pasando, ¿no? Es importante. En la C es la coagulación. El término coagulopatía se utiliza para agrupar enfermedades con trastorno de la hemostasia. O sea, ya no estamos hablando de las estructurales, ahora estamos hablando de las no estructurales, en las cuales a la cabeza la coagulopatía, que son causantes del sangrado uterino anormal y que pueden detectarse en el 90%. La más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, con una incidencia de 1% en la población en general. Se encuentra en 13% de las pacientes con menstruaciones abundantes, sobre todo en las caucásicas y menos en las africanas. La alteración en la agregación plaquetaria, la hemofilia, la enfermedad hepática crónica, deficiencia de vitamina K, etcétera, tenemos que ver, pensar que puede ser esto, ¿ya? Entonces, factores asociados a trastorno de la coagulación. Sangrado uterino anormal desde la menarquia, o puede haber una hemorragia posparto, una hemorragia poscirugía, sangrado asociado con extracción dentaria, 2 o más de los siguientes síntomas: equimosis, epistaxis, sangrado de las encías frecuente, historia familiar. Entonces, estas pacientes tienen trastorno de la coagulación. Tenemos que hacerles el diagnóstico porque imagínense un parto y con una hemorragia posparto, la paciente se puede morir.
Entonces hay que saber qué tiene nuestra paciente. Para ello el control prenatal, como siempre les hemos dicho, ¿no? Lo más importante. En el O tenemos entonces los trastornos ovulatorios. Aquí tenemos las fisiológicas en la adolescencia, en la perimenopausia, en la lactancia, en el embarazo. Pueden haber este tipo de problemas, ¿no? En la lactancia por la inhibición de la hormona prolactina o nosotros tenemos, ¿no? Lo que está actuando la prolactina. Entonces me inhibe la ovulación. Actúa porque la prolactina está en trabajo en esa época de la lactancia. En la perimenopausia ya pues, son trastornos disfuncionales y va a haber sangrados. En la adolescencia ya les dije por inmadurez, ¿no? Y en el embarazo también puede haber. Patologías, entonces tenemos el síndrome de ovario poliquístico, una hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de andrógenos, disfunción hipotalámica. Cualquiera de estos puede darse. La hiperprolactinemia que ya les había dicho, enfermedades tiroideas, enfermedades hipofisiarias y también los medicamentos. El endometrio. El endometrio es un trastorno primario originado en el endometrio que da lugar a menstruaciones abundantes. Entonces acá hay una deficiencia en la producción local de vasoconstrictores, la endotelina 1, la prostaglandina F2-alfa. Un aumento excesivo en la producción de plasminógeno y sustancias que promueven la vasodilatación, prostaglandina E2 y la prostraciclina. Hay trastornos que causan menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual, consecuencia de los mecanismos moleculares reparadores endometriales, por lo general consecuencia de inflamación o infección. Existe evidencia de vinculación subclínica con infección por la clamidia. Iatrogenia. Por el uso de dispositivos intrauterinos, pero tú sabes que cuando le pones el dispositivo va a sangrar más. Es un patrón de un sangrado. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo extraño. Los anticonceptivos orales, ya sabes, si estás tomando progestágenos, puede haber un sangrado alterado, irregular. Moduladores de los receptores progestacionales, agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, anticonvulsivantes como el ácido valproico, que puede incrementar las concentraciones de andrógenos circulantes y entonces alterar, porque el andrógeno se convierte en, ¿no?, la testosterona en estrógeno, entonces va a haber mayor cantidad de estrógenos circulantes, hay una disfunción ahí, una alteración y puede producir por ahí. Antibióticos, la rifampicina, antidepresivos cíclicos como la fenotiazina. Los no clasificados al final. Este grupo es poco frecuente y aún no está debidamente definido, incluye malformaciones arteriovenosas, que lo podemos ver, a veces hay episodios de sangrado por este tipo de problema, defectos de la cicatriz uterina, endometritis crónica, hipertrofia del miometrio. En un estudio retrospectivo llevado a cabo en un hospital de Turquía se analizaron 471 pacientes con sangrado uterino anormal operadas que comparó la terminología anterior con la propuesta de FIGO. Demostró que la terminología clásica era insuficiente y confusa. O sea, cuando lo estudias te vas a dar cuenta, ¿no? Tú lo habías clasificado como una menorragia y de repente te dice otra cosa. O sea, los patrones son un poco subjetivos en todo caso. En otro estudio efectuado en la India con 236 mujeres perimenopáusicas con sangrado uterino anormal, se llegó a la conclusión de que el sistema de clasificación Palm-COI debe tenerse en cuenta en la clínica y en los informes de patología de pacientes perimenopáusicas con sangrado uterino anormal. O sea, tiende a que esto se haga, ¿no? Entonces, tenemos acá un sangrado uterino anormal crónico, más de 3 meses, en duración excesiva, volumen, frecuencia, o es impredecible. Entonces, si no hay nada de eso, no es sangrado uterino anormal. Pero si hay que investigar qué cosa está pasando. Haces una historia bien estructurada, ¿ovula o no ovula? Entonces, muchas veces es importante porque la paciente piensa en su fertilidad futura. Trastornos médicos relacionados, medicamentos, factores de estilo de vida. Hay que hacer tamizaje para coagulopatías hereditarias. En la exploración física, y ahí vamos a ver el útero, cómo está el útero, qué características tiene este útero. Investigaciones sucedáneas, vamos a tener la biometría hemática completa, tienes que hacer completa. Evaluación de endocrinopatías, descartar tiroides, ¿no? ¿Qué cosa está pasando?
¿Hay oligoanovulación? ¿Está ovulando o no está ovulando? Pruebas paracoagulativas. Entonces, es importante, el examen tiene que ser completo. Ya que tienes un paciente con sangrado, ¿qué cosa está pasando? Entonces, la evaluación uterina. ¿Hay riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia? Sí, biopsia de endometrio, ya les he dicho. Hacer una muestra adecuada y descartar que haya la categoría de malignidad. Si no, la muestra no es adecuada, tengo que hacer una histeroscopía con o sin biopsia, porque tengo que tener una muestra de todas maneras. Si me dice que no hay, ¿de dónde? Tengo que, porque sangras, ¿no? Ni hablar. Por lo menos que me diga es atrofia de endometrio, o sea que el endometrio le falta hormonas y entonces por eso sangra. Pero si no me dice nada, no sé qué hacer y sigo en la misma duda. Eso es importante, ¿ya? Entonces, hay una patología estructural, riesgo aumentado de una hiperplasia, etcétera. Hay que estudiar todo. La cavidad normal, si no está normal, histeroscopía, ¿qué está pasando? Hay una lesión, tengo que evaluarla. Y si yo no encuentro nada, una resonancia magnética que me va a decir que no hay nada o sí hay algo. Pero tengo que llegar a un diagnóstico. Entonces, en el tratamiento de las alteraciones por sangrado, tenemos si la hemorragia es aguda, si es una urgencia, si no cede al tratamiento médico, hay que hacer un legrado hemostático. Entonces es importante, ¿ya? En el episodio agudo, estrógenos y anticonceptivos orales. Hoy en día con los anticonceptivos orales regulamos todo. Es importante. Y el mantenimiento también. Le agregamos el ácido tranexámico y con ello la paciente va a estar mejor. Entonces, estrógenos, 3 a 4 comprimidos diarios durante 10 días consecutivos. Una vez interrumpido el efecto hormonal, se producirá una hemorragia por deprivación, en la cual tú vas a seguir ciclando. Si es solamente una hemorragia por una alteración funcional. Los gestágenos tengo todos para darle. La progesterona natural micronizada es la que más se usa. Y los tratamientos no hormonales, tenemos el AINES, los antifibrinolíticos que les había dicho la ciotranexámico. 1 cada 8 horas y se acabó. Inhibe el paso del plasminógeno a plasmina, ejerciendo un efecto hemostático y reduciendo el sangrado en más de un 50% de los casos. Los AINES que inhiben la secreción de prostaglandinas y aumentan el tromboxano vasoconstrictor son más efectivos que el placebo, pero menos que los antifibrinolíticos. Entonces tú le das AINES, no le pasa. Antifibrinolíticos, no le pasa. Te vas a los anticonceptivos y ahí la tienes que regular. Comienzas generalmente con el, el progestágeno y luego, para evitar que venga un sangrado excesivo, la vas a ciclar. Significa que le vas a seguir dando hormonas por un buen tiempo, unos 3 meses, unos 6 meses, y muchas veces con eso se arregla. Muy bien, hemos querido darles a ustedes todo lo que es en relación a la hemorragia uterina normal, el sangrado uterino anormal, que tiene una prevalencia en la mujer en edad reproductiva y que la importancia es porque altera la calidad de vida de la mujer. Una mujer con sangrado no va a vivir tranquilamente, alteraciones físicas, emocionales, repercute en su trabajo, repercute en su calidad de vida, básicamente. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer el manejo. Y además que puede haber, ¿no? Un mioma muy grande, sigue sangrando, la mujer se va a la anemia. Y sigue sangrando, se va a la anemia, tiene problemas, pues definitivamente, ¿no? Y si la mujer sale embarazada, puede tener trastornos, hemorragias postpartos, con niño que tiene bajo peso al nacer, un parto prematuro, o sea, toda una consecuencia de esto, ¿no? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Pregunten, por favor. ¿Mm? ¿Todo bien? Sí, doctora, todo bien. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Entendido? Me alegro. Estos chicos son muy inteligentes. Me alegro. Todo bien. Y estarán cansados también porque vienen de la práctica, la clase teórica y encima yo. Pero estaba programado así.
Sí, doctora. Muchas Bueno, gracias, si no María. hay más Disculpe, gracias. preguntas, si no hay preguntas, entonces nos vamos a almorzar ustedes y a descansar un poco.